Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Farle Andrés Julio Izaza. Soy estudiante de Contaduría Pública y estoy cursando la materia de Costos 2. A continuación les voy a hablar sobre costos estándar. Los costos estándar determinan de una manera técnica el costo unitario de un producto basado en eficientes métodos y sistemas y en función de un volumen dado de actividad. Son costos científicamente determinados que sirven de base para medir la actuación real. Los costos estándar contables no necesitan incorporarse al sistema de contabilidad. Los estándares de costos de fabricación generalmente están integrados de manera formal dentro de las cuentas de costos. Cuando esto ocurre, los sistemas de costos se conocen como sistemas de contabilidad de costos estándar. Se establece bajo rígidos principios de calidad y cumplimiento el rol de costos y objetivos, informando al administrador sobre el dado cumplimiento de la planta de estos costos. Esta misión lo convierte en unidad de medida de la eficiencia frágil. Los costos estándar son lo contrario de los costos reales, ya que estos últimos son costos históricos que se han incurrido en un periodo anterior. La diferencia entre el costo real y el costo estándar se denomina variación, que se llama variación. Para su diseño es necesario el trabajo conjunto de ingenieros y especialistas en costos, porque se nutre de dos componentes: uno, lo físico, que son las cantidades, y el otro es lo monetario, que son los recursos financieros. En este sistema, por su ajustada forma de cálculo, se parte del principio que el verdadero costo es el estándar y las diferencias son el real y el fruto de haber trabajado mal, construyendo una pérdida que se expone en el cuadro de resultados. Separada del costo de ventas para la información con precisión y las ineficiencias frágiles y sus causas. De esta manera se cuenta con información para asignar responsabilidades y corregir los supuestos desvíos. La contabilidad de costos es el proceso de medir y analizar, a calcular e informar sobre el costo, la rentabilidad y la ejecución de las operaciones. Los costos estándares son aquellos que se esperan lograrse en determinado proceso de producción en condiciones normales. Son los costos que se calculan mediante la utilización de procesos y procedimientos científicos, tales como la ingeniería industrial, que son los tipos de movimiento. Se calculan lo que es el consumo óptimo de recursos, y al finalizarse el proceso productivo se denominan las variaciones de lo real frente al estándar establecido. El costo estándar es la cantidad que, según la empresa, debería costar un producto o la operación de un proceso durante cierto periodo, sobre la base de ciertas condiciones de eficiencia económica y de otros factores. ¿Cómo se clasifican estos costos? Los costos estándar se clasifican en dos grupos. ¿Cuáles son estos dos grupos? Los estándares circulares ideales o los costos estándares fijos. ¿Cuáles son los costos estándares circulares? Son las normas rígidas que en la práctica nunca pueden alcanzarse. Una de las ventajas de las normas ideales es que pueden usarse durante periodos relativamente largos sin tener que cambiarlas o adecuarlas, y representan metas a alcanzar en condiciones normales de la producción o bases de eficiencia. ¿Y cuáles son los costos
estándares básicos o físicos. Representan las medidas físicas que solo sirven como índice de comparación y no necesariamente deben de ser cambiados, aun cuando las condiciones del mercado no lo han visto de esa manera. También existen en este costo estándar unas variaciones. ¿Cuáles son estas variaciones? Existen tres clases de variaciones: la variación de eficiencia, la variación de volumen y la variación de presupuesto-gasto. ¿Cuál es la variación de presupuesto-gasto? Esta es la que representa la diferencia entre los CIFs, costos indirectos de fabricación, reales e incurridos, y el presupuesto ajustado a nivel de las horas reales expresadas en horas estándar. ¿Cuál es la variación de eficiencia? La variación de eficiencia es la diferencia que hay entre las horas reales y las horas estándar trabajadas, es decir, cuando hay eficiencia en mano de obra en horas multiplicadas por la tasa estándar de costos indirectos de fabricación, se basa en las suposiciones que hay de cuando el costo de la diferencia de la mano de obra incluye en los costos indirectos de fabricación, así como en la mano de obra. La variación de volumen de capacidad, ¿cuál es esta? Esta es la que representa la diferencia entre el presupuesto ajustado a nivel real expresado en horas reales y los costos indirectos de fabricación que se habrían aplicados en la producción si no se hubiera producido la diferencia en el trabajo, es decir, horas reales multiplicadas por la tasa estándar de costos indirectos. Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada.